Buenas a todos, estamos otra vez acá en A Despertar, llevando el Evangelio, exponiendo las falsas doctrinas, iglesias, falsos sistemas, reprobando las obras infructuosas de las tinieblas, como nos manda Efesios 5:11. A ver, la gran pregunta hoy es, ¿cuál Biblia usar? Veamos qué dice la Biblia que recomiendo y vamos a ver. No va a ser profundo este estudio, va a ser bastante por encima, porque también está bien investigado. Cuando un tema está bien desarrollado por hermanos, ¿no? Hay libros, hay información, hay trabajo hecho por otros, no está mal utilizar el trabajo que obviamente de buena manera y de buena gana hicieron otros hermanos en Cristo para edificación de la iglesia, para edificación. No está mal utilizarlo para beneficio, para compartir. Entonces no va a ser muy profundo de mi parte este estudio. Vamos a ver varias cosas que eh, no son muy difíciles de deducir. Eh, el tema es, ¿hay Biblias falsas? Las hay. Hay Biblias verdaderas, gracias a Dios las hay. Vamos a empezar con las escrituras que necesitamos tener en mente a la hora de exponer estas falsas Biblias. Y en las escrituras estas debemos apoyarnos, debemos tener nuestra base, nuestros pies y decir, está escrito, como dijo el Señor Jesús. Vamos primero con Deuteronomio 4:2, que dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos, la escritura, de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Después dice Apocalipsis 22, del 18 al 19. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No es broma. Si te metes con la palabra de Dios, no te espera nada bueno. Y acá está escrito, y Dios hizo promesas. No está bueno que Dios te maldiga, no está bueno que Dios saque tu parte del libro de la vida. Terrible. No es broma esto. Así que sigamos. Y vemos también con todas estas escrituras y en otros estudios vimos que tanto Dios tiene, que tanto aprecio por su palabra. Él valora su palabra. Él la tiene muy en alto. Lo vemos en la escritura, hay un salmo, el salmo más grande, el capítulo más largo de la Biblia, habla de la palabra de Dios, Salmo 119, lo puedes leer de punta a punta. Tiene más de 160, 170 versículos. Y habla de la palabra de Dios, de las escrituras, de los mandamientos, los estatutos, los juicios, que están escritos los juicios. Así que demos la importancia a esto. Y valoremos el esfuerzo de hermanos también para preservar, obviamente que con la bendición de Dios, preservar su palabra. Después en Deuteronomio 12 dice, versículo 32, cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadirás a ello, ni quitarás de ello. Proverbios 30, del versículo 5 al 6, dice, toda palabra de Dios es pura. Espera. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Fijémonos de qué lado estamos. Estamos defendiendo la palabra de Dios, estamos esperando en Él y que sea escudo, ¿no? Escudo nuestro, porque creemos que toda palabra de Dios es pura. ¿De qué lado estamos? ¿O estamos del otro lado dudando, añadiendo, quitando? No, pero no quiso decir esto. No, pero en realidad eso no significa eso. No, pero. No sea que el lado en el que seamos mentirosos. Ya vimos dónde terminan los mentirosos. En el lago de fuego. Apocalipsis 21, perdón. Acá dice, no añadas a sus palabras.
no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Tomemos seriedad con esto para comenzar este estudio, esta exposición. Más que estudio, es una exposición, porque no vamos a ver que hay Biblias manoseadas. Entonces, ¿cuál Biblia usar? Acá yo encontré unas páginas. La página de la Reina Valera Gómez cuenta más o menos por qué usamos la Reina Valera Gómez. Perdón, es la página de Chick Tracts, de Chick Publications. Chick Publications es una editorial, digamos, que publica libros cristianos y publica folletos, principalmente en inglés, pero estos últimos años se extendieron al español y otros idiomas, ¿no? Entonces acá descubrí este librito, no es muy largo, que se llama ¿Cuál Biblia?, hecho por Mike Wilps, es un misionero en Paraguay. Así que bueno, vamos a ver que después le voy a dejar en la descripción para que investiguen más. Le voy a dejar el link. Así que bueno, sigamos con los libros. El libro de Mike Wilps. ¿Cuál Biblia usar? ¿Cuál debería usar? En el mundo hispanohablante, ¿no?, hay mucha confusión sobre cuál Biblia en español se debería utilizar. La mayoría de las iglesias bíblicas han oído principalmente de 4 distintas versiones de la Reina Valera: la 1602, 1865, 1909 y 1960, aunque existen muchas otras versiones. Lo voy a poner bien grande así queda mejor. ¿Cuál de estas revisiones es la correcta? ¿Cuál Biblia en español deberían usar todas las personas hispanohablantes y los ministerios hispanos? ¿Cuál Biblia en español es exacta a los textos recibido y masorético? El texto recibido sería el Nuevo Testamento en el griego antiguo, no en el griego de hoy, pero son los textos preservados por Dios, y el masorético es el texto del Antiguo Testamento, el texto hebreo. Son los textos preservados por Dios porque vienen de Siria. Y en Antioquía, Siria, allí los cristianos fueron llamados, o sea, los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, obviamente que Dios está detrás de estos textos. Hechos 11:26. Voy a revisar acá mi Biblia. Tengo acá a mano, voy a revisar rapidito. Voy a ir a Hechos 11 para confirmar esto. Ahí está. En Hechos 11:26 dice: y hallándole, le trajo a Antioquía, ¿no? Bernabé partió a Tarso a buscar a Saulo, ¿no? Hallándole, le trajo a Antioquía, y sucedió que por todo un año se congregaron allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez, no por segunda, por quinta, por décima, por primera vez en Antioquía. Muy importante. Y eso es Siria, ¿no? Entonces, tenemos una nota acá: los manuscritos de los textos recibidos masoréticos son puros. No encontré información sobre Barry Burton, pero bueno. Pero los manuscritos de los textos recibidos y masoréticos son puros porque la historia lo prueba. Pesemos la evidencia. Acá tiene algunas razones, ¿no? Me gustaría mostrarle algunas razones por la que mi conciencia nunca me permitiría utilizar la 1602, que es la Valera 1602 original, porque hay una versión Valera 1602 purificada que es más nueva. No la tengo, no la conseguí, pero está bastante... tiene es una buena revisión, de lo mejor que tenemos hoy en día. Después está la 1865, la 1909 y la 1960. O sea, su conciencia, ¿qué abre acá? Nunca le permitiría utilizar estas versiones. En muchos lugares, la 1602, la 1865 y la 1909, utilizan la palabra salud en vez de salvación, ¿no? Por ejemplo, Génesis 49:18. Tu salud esperé, oh Jehová. Que dice en la 026509. Lo voy a abreviar. Después, Éxodo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estáos quedos, y ved la salud de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ok. En la 0265, la 09.
Después en Romanos 10:10 también, en la 0:2, 6:5 y la 0:9 dice, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se hace confesión para salud. Ok, hay más de 100 versículos que dicen salud en vez de salvación. Muchos dirán, sí, pero salud en el español antiguo significaba salud espiritual, salvación. También significaba salud para el cuerpo y bienestar. Ok, pero en el mundo hispano hoy, al oír la palabra salud, se piensa en el cuerpo, no en la salvación del alma. Si alguien estornuda, no se le dice salvación, se le dice salud. Y eso quiere decir salud física, salud, bienestar del cuerpo. No hay malentendidos cuando se usa la palabra salvación. O sea, usemos la lógica. Yo no voy a usar hoy en español moderno un español antiguo que ya perdió ese significado. ¿Por qué? Porque tiene lógica. O sea, no voy a usar salud, voy a usar salvación. 2 más 2 es 4. La definición primaria de salud, que da cualquier diccionario español, se refiere a la salud física. Ah, y otra cosa, incluso la 0:2, la 6:5 y la 0:9 usan la palabra salvación en otros versículos, así que no hay excusa. Nota, un texto muy interesante es Jeremías 30:13. No hay quien juzgue tu causa para salud, no hay para ti eficaces medicamentos. Ah, mira, en la 0:2, en la 6:5 y en la 0:9. Aquí la palabra salud se refiere a la del cuerpo, porque necesita ser curado con medicinas. No se utiliza el término salud como salvación, sino para sanar el cuerpo. ¿Ok? En estas tres versiones, en muchos lugares dice salud en vez de salvación, y en otros se usa salvación, aunque están traduciendo la misma palabra hebrea o griega. Ok, entonces, así que vemos que las versiones de la Biblia en español conocen la diferencia entre salud para el cuerpo y salvación para el alma. Alguien no está siendo honesto acá, porque si tienen la misma palabra hebrea o griega, alguien está siendo deshonesto y poniendo salud en vez de salvación. Otra vez abrí esto, perdón. Alguien está siendo deshonesto. Entonces la verdad es que la palabra salvación es mejor que salud en estos casos. Es obvio. ¿Quién puede discutir estas cosas? Siervos del diablo, nadie, ¿quién más? Siervos de Satanás, ¿quién más te va a discutir estas cosas? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salud. ¿Qué? ¿Ningún otro hospital? ¿Centro médico? ¿O de qué está hablando? ¿De qué está hablando acá? ¿Ven el punto? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Acá dice salvos, no saludables. Utilizan la palabra salud otra vez en vez de salvación. En este versículo la palabra griega es salvación, ahí sotería, no sé cómo se pronuncia, pero es salvación. Después dice, Apocalipsis 7:10, y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Otra vez, salvación en vez de salud. Bueno, vamos a ir adelantando un poco. La verdad es que salvación es una traducción superior. ¿Cuántas veces las Biblias en español tienen la palabra salvación? Veamos. En la versión 1602, 11 veces. En la 6.5, 17 veces. En la 1909, 19 veces. En la 1960, 165 veces. La 1960 es mejor que las otras en cuanto a la palabra salvación. Y la superior, Reina Valera Gómez 2010, tiene la palabra 167 veces, bien aplicadas. Esto ya medio que lo expliqué, ¿no? Porque muchos dirán o pueden decir, usted no entiende que en el español antiguo la palabra salud a veces también significa salvación. Bueno, pero salvación es superior al término salud, en referencia a salvación del alma. ¿Ok? Elimina toda confusión. O sea, te quita toda duda. Y, ojo, elimina toda confusión. Y Dios no es autor de confusión. Eso dice la Biblia. Pero bueno, vamos a analizar rapidito algunos textos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. En la 1602 y en la 1865 usa salvación. Pero mira lo que pasó en la 1909. En el mismo versículo, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Espera. O sea, una versión posterior usa la palabra salud. Así que la excusa de, bueno, era antiguo, descartada. Listo, pisoteada.
La Reina Valera Gómez 2010 dice salvación en todos estos versículos, por eso la podemos entender bien y está correcto. Después, ¿alguna vez oyó a un hispano usar el nombre Lucifer? Bueno, el autor dice, sí, lo he oído aquí en Paraguay, él es un misionero en Paraguay, pero ¿dónde aprendieron esa palabra? ¿En la Biblia en español? No. Ninguna Biblia en español usa el nombre Lucifer. 1602, 1865, 1909, 1960. Excepto la Reina Valera Gómez 2010. Dice en Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Ok. Pero las otras Biblias a Lucifer lo llaman lucero. A Lucifer lo llaman lucero. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Y otras Biblias dicen también que Jesucristo es el lucero. Miren lo que dice en 2 Pedro 1:19. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Jesús dice, yo soy la luz de este mundo, yo la luz del mundo he venido para... Bueno. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí está invocando a Jesús o a Satanás. ¿Ven? ¿Es posible que a Jesucristo se le llame diablo al usar la palabra lucero, el nombre de Jesucristo en la epístola de Pedro? Nota, el nombre Lucifer, refiriéndose al diablo, en Isaías 14:12 es una mejor traducción, porque lucero identifica a dos personajes completamente distintos, a Jesucristo y el diablo. ¿Entendés? No puedes ponerle lucero al diablo, a Lucifer, y ponerle lucero a Jesucristo. Aparte, Lucifer era el nombre de Satanás. Ahora su nombre es Satanás, el diablo, enemigo, el contrario. Satanás. Hay que llamarlo Satanás. Y no va a venir acá a golpearme la puerta porque digo Satanás, 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 Satanás. No. Eso es una, ¿cómo se llama? Superstición estúpida. Se le llama Satanás, es enemigo, es el diablo, la serpiente antigua. Y su nombre era Lucifer. Era, ahora ya no es. Por eso los satanistas mucho le llaman Lucifer, porque los espíritus que los poseen adoran al diablo, y ellos adoran al diablo, y él como el diablo quiere ser llamado Lucifer. Pero más aún, él quiere ser llamado Dios, él quiere ser llamado Jesucristo. Pero bueno, ese es tema para otro estudio. Entonces, sigamos. La Reina Valera Gómez dice Lucifer en Isaías 14:12 y la estrella de la mañana en 2 Pedro, de Pedro. La Reina Valera Gómez 2010 es la única Biblia en español que elimina esta confusión. Porque si comparas escritura con escritura y está mal tu Biblia, vas a llegar a confundirte. Entonces, bueno, después seguimos con que la Reina Valera Gómez 2010 exalta el matrimonio más que todas las Biblias en español, 1602, estas 4. El cuarteto de Biblias corruptas, sí, son corruptas. Si yo fuera a su iglesia con mi familia y quisiera hablar de mi ministerio en Paraguay y presentar a mi familia diciendo, me gustaría presentarles a mis hijos y a mi mujer. Honestamente, ¿cómo se sentiría? ¿Qué me diría? ¿Qué diría mi esposa? Bueno, esta es la traducción de algunos textos del Nuevo Testamento. Efesios 5:25, en este cuarteto de Biblias corruptas, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¡Ja! Que esto es el Islam, que uno se casa con varias mujeres, o que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, eso dice en estas 4 Biblias corruptas. Maridos, en la Reina Valera Gómez 2010, dice, amad a vuestras esposas. Aclaro, se llama Reina Valera Gómez porque el que impulsó todo esto fue Humberto Gómez, un predicador, pastor, evangelista de México, que fue a Estados Unidos y ahí conoció, después puede investigar, hay un par de entrevistas en YouTube y puede investigar sobre él. Claro, esto no va a ser un estudio profundo y vamos a estar, espero que no estemos 3 horas, pero vamos a hacer lo más rápido posible y después ustedes pueden investigar por su cuenta y ver por ustedes mismos con sus propios ojos la verdad sobre las Biblias, las versiones, la Reina Valera Gómez 2010, quién es Humberto Gómez y quiénes están detrás, que ahora vamos a ver más o menos por encima, quiénes están detrás de las nuevas versiones. Maridos, amad a vuestras esposas, o sea, cada marido con cada esposa, porque si uno dice mujeres, o sea, es como que, sí, una mujer, 2 mujeres, 3 mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, bueno.
Sigamos, Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Suena medio raro esto. Acá dice, bueno, pero acá lo aclara el que ama a su mujer. Dice, bueno, pero esperá, eso no quiere decir que tenga solo una, porque dice mujeres. En este cuarteto de Biblias dice esto, ¿no? Reina Valera Gómez 2010. Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Después dice, 5:31. Las versiones corruptas dicen, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán, o sea, se allegará, es como que me acerco nomás, ya, me acerco, me pongo cerquita, duermo nomás con ella. Y serán dos en una carne. Esto dicen estas versiones. Pero la Reina Valera Gómez dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, unión, compromiso, matrimonio, a su esposa. Y los dos serán una sola carne. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿no cree usted que la Reina Valera Gómez es mucho mejor al usar la palabra esposa? Un hombre podría tener a su esposa y a otra mujer al mismo tiempo y justificarse por esa traducción. A esto se le llama adulterio. Un hombre podría dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer y no estar casado. A eso se le llama fornicación. Tal cual. Esa traducción enseña que un hombre puede vivir con una mujer sin estar casado, pero la Biblia dice que el hombre se unirá a su esposa. La Biblia correcta. La palabra esposa en cada diccionario español es la definición primaria. El uso de la palabra esposa da una traducción propia y superior del texto sagrado. Vamos a ver el número de veces en que la palabra esposa se utiliza en las Biblias en español. En la 1602, 20 veces. En la 1865, 15 veces. En la 1909, 20 veces. En la 60, 27 veces. En la Reina Valera Gómez 2010, perdón, me dio ganas de estornudar, utiliza la palabra esposa 361 veces. Ok, qué gran diferencia, ¿no? Entonces te pregunto, ¿cuál Biblia en español desearías usar? Bueno, después hay otro del Salmo 68, a ver, con el tema, hay un tema acá con el tema de las evangelistas, a ver cómo era esto. En este tema, por ejemplo, en la 60 había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Y no puede ser eran solo mujeres las que llevaban buenas nuevas. No, pero para incluir a la mujer, o sea, cuando uno dice, si fuese también incluye a las mujeres. Vamos a ver en Biblia paralela, bueno, voy a ver acá en mi Biblia, Salmo 68:11. 68:11 dice, el Señor daba palabra, grande era el ejército de aquellos que la publicaban. Podrían ser hombres o mujeres, aquellos. Es más, cuando la Biblia se menciona a hombres, también, en ciertos contextos, también se refiere a hombres y mujeres. O el hombre, se refiere a la humanidad, hombre y mujer. O sea, no tenés que volverte feminista y cambiar, retorcer la escritura para incluir a la mujer. O sea, no es lógico. Entonces, también corrompieron el Salmo 68:11. La Reina Valera 2010 proporciona la traducción correcta otra vez. Importantísimo, esto es importantísimo. Este cuarteto de Biblias tienen problemas con la palabra infierno. Como el mundo, ¿no? El mundo no quiere saber nada del infierno. Piensan mucho, es más, piensan que es fiesta, piensan que es broma, que no existe, que es lo peor que puedes creer. Entonces, veamos, la 1960 remueve la palabra infierno de todo el Antiguo Testamento, y si tenés una 1960 en tus manos, puedes abrir tu Biblia corrupta, disculpame, pero es la verdad, y la reemplaza con Seol, una palabra hebrea. También remueve muchas veces el término infierno del Nuevo Testamento. Acá ya hay un problemita, hay un gran problema, reemplazándolo con la palabra griega Hades. ¿Ok? Ay, no, bueno, pero infierno es muy... ¿Cómo le vas a decir infierno? ¿Y si hay el infierno? Y es más, mismo que le pongas Seol, te quemas igual. Mismo que le pongas Gehenna, te quemas igual. Aunque Hades ya significa medio que otra cosa y lo vamos a ver ahora. ¿Piensa que podría utilizar esta Biblia con una limpia conciencia? No, no podría.
Claro que no. Aquí en Paraguay, Sudamérica, los falsos testigos de Jehová, porque sí son falsos testigos de Jehová, ya voy a hacer un estudio exponiendo esta asociación falsa, esta religión falsa. Los falsos testigos de Jehová aman la 1960 porque remueve la palabra infierno, lugar en el que ellos no creen. Ellos no creen en el infierno. Ellos no creen en la doctrina verdadera del infierno. Es más, creo, escuché adventistas también, a un predicador adventista, que sí, muchos estudios muy buenos. Hoy espero que haya cambiado su manera de ver, porque muchas verdades enseña. Pero él dijo, no, bueno, no, es como que morís y no, todos vamos a descansar en paz, porque es como que es separación de Dios. Y esa es una doctrina falsa, no es que la persona perdida solo es la separación de Dios. Y estás separado por Dios y listo. Y estás ahí en una oscuridad caminando eternamente. Que sería horrible, sí, pero Cristo habló del infierno. Y es verdad, no es mentira. O sea, ¿por qué muchos se censuran a sí mismos y no quieren decir infierno en vez de la separación? La separación. ¿Por qué tan palabras blandas? ¿Por qué? En la 1909 usa la palabra Gehenna en vez de infierno. En Marcos 9, 43, 45, 47 y Lucas 12, 5. ¿Por qué la 1909 tradujo la palabra Hades pero dejó Gehenna? ¿Qué son estos? ¿Cuántas veces aparece la palabra infierno en la 1000? Bueno, vamos a ver. En la 02, 30 veces. En la 65, 40 veces. En la 1909, 30 veces. En la 1960, 13 veces. 13. Qué feo número. Qué feo número. Si tenés una 60, no sé, corré, tirala, no sé, usa otra. No te la recomiendo. La 2010 usa la palabra infierno 54 veces. Porque realmente está correcta la Reina Valera Gómez. Entonces vamos a ver la definición de Hades, palabra griega utilizada para demostrar el estado o el lugar de los muertos. Es como que, viste, ay no, es el más allá, listo, es eso nomás. Todos los muertos van a ese lugar. Ser enterrado, ir a la tumba y descender al Hades son expresiones equivalentes. En la Septuaginta esta palabra es la traducción usual del hebreo Seol, el lugar común de los espíritus que han partido. Solo que sabemos, a ver, si estamos dentro de la sana doctrina, sabemos que si uno muere en estado de pecado, perdido, no salvo, va al infierno, despierta en el infierno. Si uno es salvo, va con el Señor, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Eso dice el Nuevo Testamento, eso dice en Corintios. Y entonces no hay todos mueren y van a un lugar y después suben y bajan. No, eso es todo mentira. Estupideces. Vamos a ver la Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional. Dice Hades, palabra griega en genitivo. Mira, no visto, es como al más allá, digamos. Como nominativo designa la morada de los muertos. La palabra aparece en Mateo 11:23, paralelo Lucas 10:15, Mateo 16:18, Lucas 16:23, Hechos 2:27, 2:31, Apocalipsis 1:18, 6:8, Apocalipsis 20:13 también. También se halla en el texto recibido en 1 Corintios 15:55. Diccionario Taller. Hades o Plutón, nombre del dios de las regiones subterráneas. Un falso dios. ¿Por qué pones el nombre de un falso dios en la Biblia? ¿Quién está detrás de esas versiones? Tumba, muerte, infierno. La otra definición. En el diccionario Strong, Hades, lugar, lo mismo, como que de dónde van las almas. Bueno, los falsos testigos de Jehová y los adventistas creen que el Seol y Hades no significan un fuego literal, donde las almas perdidas se quemarán después de morir para luego ser lanzadas en el lago de fuego. Apocalipsis 20, 14 al 15. Eso lo podemos revisar cualquiera con nuestras Biblias, dónde van. Bueno, y ese lugar. Así que bueno, dejar que el lector decida el significado de las palabras es un gran error, porque bajo el tema de la filosofía detrás de estas nuevas versiones es, bueno, pero las personas tienen que entender. Las personas tienen que ser salvas. Y ahí después van a entender. Aparte, las nuevas versiones quitan, manipulan las palabras de Dios y hacen más. Y hay muchas versiones que ponen palabras incluso más
que trae más confusión, que te confunde más y palabras más antiguas todavía, que ni se usan. Eso vi yo, por lo menos en las falsas versiones en inglés. O sea, no es un error dejar que el lector defina el significado, decida el significado de las palabras. ¿Por qué? Porque si un lector no quiere ser salvo, ay no, yo quiero que la Biblia se adapte a mí, a mi intelecto, a mis deseos, a mi capricho. ¡Pará! ¿Quién sos? No. Vos te tenés que adaptar a la Biblia. La Biblia no se tiene que adaptar al mundo moderno de hoy. Es la palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo no soy de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Pero hay muchos falsos pastores, sí, porque vamos a predicar el reino. Y le andás regalando falsas Biblias a la gente. Te pensás que así la vas a llevar al cielo. Pará, impostor. Hay muchos impostores que saben que hay Biblias verdaderas, pero trabajan incansablemente en llevar Biblias falsas. Y vamos a ver uno de ellos. Vamos a ver un tipo de estos. No podemos bajar el estándar y dejar de mencionar infierno porque la gente le ofende. ¿Y qué tiene? Claro que ofende, la verdad ofende. Ya lo he dicho en otro estudio, la verdad ofende y qué bueno, porque te transforma la verdad. Vamos a ver un par de comparaciones más. Mora Prat, 1865. Deuteronomio 32, profundo. La Reina Valera 2010, infierno. Bueno, acá vean. Si quieren pausar, vean, así no. Podemos ahorrar tiempo, se puede pausar y se puede comparar. Pueden poner pausa y conferir. Ustedes pueden ver por sí mismos. Sigamos. La mayoría usa la revisión 1960 y otros usan, bueno, y eso. Y ahora, alabado sea Dios por la Reina Valera Gómez 2010. La verdad que sí, es una Biblia tremenda. ¿Por qué? ¿Qué mejor que tenerle fe a tu Biblia y tener fe que tu Biblia no fue manoseada por sirvientes del Vaticano, por gente endemoniada, por gente que no quiere saber nada de Dios, de Cristo, por gente que trabaja para que las personas se vayan al infierno en vez de llevarlas al cielo, bajo falsas filosofías, falsas afirmaciones? Bueno, pero ellos tienen que entender la Biblia. Van a entender la Biblia cuando sean salvos. Si no estás salvo no vas a entender la Biblia. Ni que la manoseen. Porque es así. La Biblia dice, aunque el hombre nazca como el pollino del asna, te lo traduzco un poco más a criollo, aunque el hombre nazca como un burro, se hará entendido. Porque Dios es capaz de dar entendimiento. A mí no me gustaba estudiar, y miren ahora, predicando la palabra. Me gustaba leer, sí, casualmente, pero nunca me gustó estudiar. Pero miren cómo Dios transformó mi vida. Hay que tener hambre por la verdad. Bueno, acá ya más o menos lo expliqué. Se llama Reina Valera Gómez porque Humberto Gómez revisó el trabajo. El problema es que estas versiones se alejaron del texto Receptus y el texto masorético. Más adelante dice la Reina Valera Gómez no se alejó del textus Receptus. Acá vemos, pueden pausar también, cuántas veces se alejaron todas estas versiones y cuántas veces se alejó la Reina Valera Gómez. Ahí tienen. Así que, por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos rápidos. Imagínense diciéndole a la gente que irán al Hades. Porque Cristo fue el que más predicó el Hades. ¿Qué es Hades? ¿El jugo Hades? O el Seol. ¿Qué es el Seol? Infierno. Decí infierno, papá. ¿Qué tiene? Decí infierno. Fuego. Decí, habla. Disculpen, me indigna. No estoy enojado, pero estoy indignado. Porque la verdad que no es bueno. Que le mientan a la gente y piensen que se van al cielo y en realidad no. Está mal, está feo, es una pesadilla horrible, me parte el corazón. Así que bueno, imagínense, sigamos, a su iglesia, esposos amen a sus mujeres en vez de sus esposas, como el ejemplo que ya vimos. Imagínense enseñando que uno debe crecer para su salvación. La 1960 enseña esto en 1 Pedro 2.2. Imagínense, y bueno, les voy a mostrar qué dice la Reina Valera Gómez en 1 Pedro 2.2.
Primera de Pedro 2:2. En realidad, la versión correcta dice: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. O sea, no para ser salvos, sino para que crezcamos la leche no adulterada de la palabra. No es lo mismo que crecer que salvación. Bueno, la 1960 medio que hizo un menjunje ahí entre palabras. Imagínese predicando Romanos 10:10, afirmando que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salud. Hoy le vas a decir, porque salud, la salud, vamos a buscar la salud de Dios. ¿Ven que no encaja no encaja en la lógica, en el lenguaje? Porque el lenguaje cambia. El lenguaje cambia. Con el pasar de los cientos de años cambia. Es más, con el pasar de 50 años. Hace 50 años no se hablaba como hoy se habla. Cambia. Entendamos eso también. Imagina una Biblia que hace de Jesús, el Salvador, Dios encarnado, un pecador en peligro del juicio. Revisa. Pon en pausa y revisa tus 1960 en Marcos 3:5 y comparala con Mateo 5:22. Pon en pausa, revisa y decime. Y mientras te voy leyendo, ¿qué dice Marcos 3:5 en la Reina Valera Gómez 2010? Marcos 3:5 dice: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano le fue restaurada, sana como la otra. O sea, Jesús estaba enojado. Jesús se enojó. ¿Que no se puede enojar? Claro que sí. Enojarse no está mal. Ahora, vivir en enojo ya no. Pero enojarse por causa de la justicia no está mal, no es pecado. Ahora, en Mateo 5:22, lo que quiere decir Jesús en realidad es: el que se enojare sin razón. Voy a ir al versículo y los voy a leer. Mateo 5:22. Mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano. En el anterior versículo, Marcos 3:5, vimos que Jesús estaba enojado con sus hermanos en la carne, que sería el pueblo de Israel, porque eran judíos, todos judíos. Pero él se enojó con razón, con toda la razón del mundo. Pero en la falsa versión 1960 seguramente le habrá quitado esa parte de cualquiera que sin razón. Le quitó esas dos palabras para que diga: yo os digo que cualquiera que se enojare contra su hermano. No te enojes, pero no te enojes, no hay que enojarse. No está mal enojarse mientras tengas razón, mientras sea por causa de una causa justa, una causa piadosa. Pero en realidad el texto dice: cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro del juicio, ¿no? Y etcétera. Entonces, ¿qué más te puedo decir de la 60? O que afirma que Jesús necesita purificación con María, Lucas 2:22, haciendo de Jesucristo un pecador. Revise, pause el video, revise, véalo por usted mismo, usted que me está escuchando ahora. Bueno, la Reina Valera Gómez 2010 tiene todos estos versículos correctos. La palabra propiciatorio aparece, bueno, acá pueden pausar y ver cuántas veces aparece. Después, la importancia, el propiciatorio sería lugar de expiación. La mina de oro sobre la cual el sumo sacerdote salpicaba el propiciatorio 7 veces en el día de la expiación, reconciliando simbólicamente a Jehová con su pueblo escogido. Ok. Después, a ver, sigamos. La Reina Valera Gómez es una traducción superior porque utiliza más veces en el correcto contexto la palabra propiciatorio. Mirá, una nota de Valera, Valera mismo, Cipriano de Valera, Cipriano de Valera, el que por eso la Biblia se llama Reina Valera, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Valera fue el que la editó en el 1602. Valera dice, consideraba que su revisión era una excelente traducción, pero no pensaba que fuera perfecta. O sea, fue lo suficientemente honesto como para decirlo. Y vamos a ver el otro lado, la gente que no es honesta y dice, esta versión es la mejor. Y es una versión satánica, ya vamos a verlo. Esto se ve claramente en su prefacio cuando pide que otras personas más piadosas y doctas reciben su obra y la corrijan. Aparte, recuerden, esto era en una época de alta persecución. Estaban en España, o sea, en Europa, bajo el catolicismo, persiguiendo.
Qué raro el catolicismo persiguiendo a cristianos, no dejando que la Biblia llegue al hombre común, como siempre. Bueno, acá dice que agrade a Dios por su infinita misericordia inspirar el corazón del rey para mandar a hombres piadosos a través de sus costas, doctos en hebreo y griego, para observar y revisar esta traducción de la Biblia, que entusiastamente, con un pío y sincero deseo de servir a Dios y hacer bien a su nación, la comparen y confronten con el texto hebreo, el cual Dios dictó a sus santos profetas antes de la venida de Cristo, y con el texto griego que él mismo dictó a sus santos apóstoles y evangelistas después de la venida de Cristo encarnado. Reina también recomendó que su obra fuese revisada. Él sí fue honesto. Eso es lo que exactamente hizo Humberto Gómez. Por eso la Reina Valera Gómez 2010. Mi intención no es pelear, dice el autor. Y la mía tampoco. No voy a discutir, no voy a pelear. Las pruebas están. Las pruebas están, la Biblia está. Tenemos que ponernos del lado de Dios. Si no, no estamos. Estamos siendo enemigos. Sino dar a conocer la verdad. Esa es la intención y mi intención también. Mi intención es dar a conocer la verdad. ¿Para qué? Para que no seas engañado, engañada. Así que bueno, la Reina Valera, bueno, más esto. La Reina Valera 2000 es fiel al Textus Receptus y al texto masorético, que son los manuscritos puros. Este es un librito que pueden descargar ahí en la página que voy a dejar en el link en la descripción. Entonces vamos a ver el tema de la nueva versión internacional. La nueva versión internacional. Es más, ya creo que estamos bien de tiempo. Lo voy a dejar para una segunda parte. Este video va a ser más o menos defendiendo la Reina Valera Gómez. En el próximo video les voy a dar... No son muchas páginas, no es un estudio muy profundo tampoco, pero vamos a exponer la nueva versión internacional. Así que estén atentos que ya pronto voy a sacar ese estudio. Así que si llegaste hasta acá te agradezco por seguir el canal, te agradezco por escuchar, estar atento, y si lees la Biblia también, estás acompañando, estás en oración por el canal, te agradezco mucho y bueno, sigamos buscando la verdad, sigamos buscando al Señor, sigamos creyendo en su palabra. Así que bueno, te espero en el próximo video. Un saludo grande.